Imagine despertar en una mañana gris, el aire cargado de una humedad opresiva que presagia la tragedia, y descubrir que el lugar más feliz de la tierra había devorado a sus hijas. Era el 20 de julio de 1994, un día que prometía risas y algodón de azúcar bajo el sol de Anaheim, California. La familia Chen, con sus gemelas de 12 años, May y Lee, había viajado desde muy lejos para sumergirse en la fantasía de Disneyland. La ironía era insoportable. Un parque diseñado para la alegría se convertiría en el escenario de una desaparición que congelaría el alma de una madre. El sol de California, que solía ser un bálsamo, se sentía ese día como una lupa implacable, magnificando el horror. La señora Chen, una mujer de costumbres arraigadas y una fe inquebrantable, había esperado este viaje con la devoción de un peregrino. Sus hijas, May y Lee, eran dos almas inquietas que lo hacían todo juntas, desde los deberes escolares hasta los sueños más descabellados. Eran inseparables, como dos hebras de un mismo hilo, y su energía vibraba en cada rincón del parque. Minutos antes de que la pesadilla se materializara, las gemelas posaron con el mismísimo Mickey Mouse, su sonrisa plástica y sus ojos inexpresivos ocultando un abismo de misterio. La cámara capturó ese instante fugaz de inocencia, un retrato que se convertiría en el último vestigio de su presencia. La señora Chen se alejó por apenas 7 minutos, el tiempo justo para comprar 2 refrescos y un par de orejas de Minnie para sus niñas. El aire olía a palomitas de maíz y a la dulce promesa de la infancia, pero bajo esa superficie azucarada, la oscuridad ya estaba tejiéndose. Cuando regresó, el corazón de la señora Chen se detuvo. Las gemelas, sus risas, sus mochilas de colores brillantes, habían desaparecido. El empleado disfrazado de Mickey Mouse, con quien apenas un momento antes habían compartido un inocente abrazo, tampoco estaba. El pánico, frío y punzante, le perforó el pecho. La multitud, antes un murmullo alegre, se transformó en un muro impenetrable de rostros desconocidos, cada uno ajeno a la catástrofe que se desplegaba. ¿Qué había sucedido en esos 7 minutos que habían borrado del mapa a sus hijas? La pregunta, un eco hueco en su mente, se convertiría en la tortura de su existencia. La noticia de la desaparición de las gemelas Chen se extendió por el parque con la velocidad de un incendio forestal. El murmullo de la multitud se transformó en un clamor de preocupación, luego en un silencio pesado y expectante. Los altavoces, que antes anunciaban horarios de desfiles y atracciones, ahora emitían descripciones urgentes de 2 niñas chinas americanas, sus nombres repetidos con una cadencia que sonaba a requiem. May y Lee, las hermanas que lo hacían todo juntas, se habían desvanecido como fantasmas en la tierra de la fantasía. Las primeras horas fueron un torbellino de actividad frenética y desesperación creciente. La seguridad del parque, acostumbrada a extravíos temporales y niños perdidos que pronto eran reunidos con sus padres, se vio abrumada por la magnitud de la tragedia. Se cerraron las entradas y salidas, se peinaron las atracciones, se revisaron los baños. El olor a cloro y desinfectante se mezclaba con el sudor del miedo. Pero el parque, un laberinto de sueños y pasadizos ocultos, parecía conspirar para mantener su secreto. Los investigadores de la policía de Anaheim llegaron con sus rostros serios y sus libretas de notas, sus voces monótonas intentando imponer orden en el caos emocional. Interrogaron a la señora Chen, sus preguntas como golpes sordos en el alma ya lacerada de la madre. Ella describió a sus hijas con una precisión dolorosa, el lunar en la mejilla de May, la cicatriz en la rodilla de Lee, el brillo en sus ojos cuando hablaban de Mickey Mouse. Pero cada detalle, por vívido que fuera, solo subrayaba su ausencia. Los testimonios de los testigos eran contradictorios, fragmentos de un rompecabezas que no encajaba. Una pareja juró haber visto a las gemelas cerca de la casa encantada, riendo. Otro turista afirmó haberlas visto con un hombre alto y delgado, lejos de la zona de Mickey. Las pistas se desvanecían tan rápido como aparecían, como ilusiones en un espejo. La frustración de los agentes crecía con cada hora que pasaba, cada pista falsa que los llevaba a un callejón sin salida. La búsqueda se expandió más allá de los límites del parque, abarcando las calles circundantes de Anaheim. El aire nocturno se llenó con el ladrido de los perros de búsqueda, sus aullidos, un lamento en la oscuridad. Los helicópteros sobrevolaban la ciudad, sus focos barriendo el suelo como ojos gigantes y desesperados. Pero la vasta extensión de la noche, con sus sombras y sus secretos, no reveló nada. El silencio de las gemelas era ensordecedor. La señora Chen, aferrada a la última foto de sus hijas, sentía el peso de cada minuto que pasaba. Recordaba la risa contagiosa de May, su pasión por los libros de aventuras, su habilidad para dibujar mundos fantásticos en cualquier trozo de papel. Y Lee, la más audaz, la que siempre arrastraba a su hermana a nuevas travesuras, la que soñaba con ser astronauta y explorar las estrellas, eran la luz de su vida,
Y esa luz se había extinguido de repente. El detective principal, un hombre llamado Miller, con ojos cansados y una barba incipiente, sentía la impotencia como una mordaza. Había visto muchos casos, pero la desaparición de 2 niñas inocentes en un lugar tan público, tan lleno de vigilancia, era un enigma que desafiaba la lógica. La falta de un motivo claro, la ausencia de cualquier rastro, lo carcomía. La verdad, pensó, estaba oculta bajo capas de artificio y sonrisas forzadas. Las autoridades, con su poder y sus recursos, parecían impotentes ante la invisibilidad de las gemelas. La policía de Anaheim, el FBI, los detectives privados contratados por la desesperada familia, todos chocaban contra un muro de silencio. Los carteles de desaparecidas con los rostros sonrientes de May y Lee se multiplicaron por la ciudad, sus ojos infantiles pidiendo respuestas que nadie podía dar. La esperanza, una llama titilante al principio, comenzaba a languidecer. La familia Chen se sumió en un dolor que no conocía consuelo. El padre, un hombre reservado y trabajador, se convirtió en una sombra de sí mismo, sus días consumidos por la búsqueda incesante y las noches por el insomnio. La casa, antes llena de la algarabía de las niñas, se convirtió en un mausoleo de recuerdos, cada juguete, cada dibujo, un recordatorio punzante de lo que se había perdido. La vida, como la conocían, había terminado el 20 de julio de 1994. Lo que nadie sabía era que, en las entrañas de Disneyland, se ocultaba un laberinto de túneles de servicio, pasadizos olvidados y conductos de drenaje que se extendían mucho más allá de los límites visibles del parque. Eran las venas secretas de la fantasía, rarely exploradas por los visitantes, pero conocidas por aquellos que trabajaban detrás de la magia. Si solo hubieran notado la señal, la ausencia inusual de un empleado, el ligero temblor en el aire, quizás el destino habría tomado un giro diferente. Pero el destino tenía planes crueles. El empleado disfrazado de Mickey Mouse, un joven de 18 años llamado Kevin Tanaka, había sido contratado hacía apenas unas semanas. Era un estudiante de arte con sueños de animar, y su turno como personaje era solo un medio para un fin. Lo que nadie sabía era que Kevin, en su ingenuidad, había sido manipulado, sus buenas intenciones retorcidas por una mente mucho más oscura. El olor a sudor y a goma vieja se aferraba al traje de Mickey, un disfraz que ahora parecía una burla macabra. En ese instante, todo cambió. La inocencia del parque se desvaneció, reemplazada por una sombra persistente. La desaparición de las gemelas Chen no era un simple extravío, sino un acto deliberado, orquestado con una frialdad que helaba la sangre. El rastro de las niñas se había borrado con una eficiencia aterradora. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el caso de las gemelas Chen se hundió en el pantano de los expedientes sin resolver. La atención de los medios, que al principio había sido voraz, disminuyó gradualmente, reemplazada por nuevas tragedias y titulares más sensacionalistas. La familia Chen, sin embargo, no cejó en su búsqueda. La madre que entregó volantes durante 20 años se convirtió en un símbolo de resistencia, su rostro surcado por el dolor, pero sus ojos aún encendidos por una chispa de esperanza. Se sucedieron las supuestas apariciones, cada una un cruel espejismo que revivía la esperanza solo para aplastarla de nuevo. Un avistamiento en un centro comercial de Nevada, 2 niñas que se parecían a May y Lee, pero que resultaron ser turistas de paso. Un rumor de secuestro por una red internacional, una pista que llevó a los detectives a la frontera, solo para encontrar un vacío. Cada falsa esperanza era una puñalada en el corazón de la señora Chen, un recordatorio de lo cerca que estaba de la verdad, y lo lejos al mismo tiempo. 3 años después de la desaparición, el caso fue oficialmente clasificado como frío. El detective Miller, que había dedicado incontables horas a la investigación, sintió el peso de la derrota. Los archivos se apilaron, las pruebas se guardaron en cajas, y el nombre de las gemelas Chen se convirtió en un eco distante en los pasillos de la estación de policía. La corporación Disneyland, ansiosa por proteger su imagen de el lugar más feliz de la Tierra, había cooperado de manera superficial, pero su verdadero interés era enterrar el escándalo. La 10ª madrugada sin dormir para la señora Chen fue un tormento. El silencio de la casa era un grito constante. Se aferraba a la pulsera de turquesa que Lee siempre llevaba, un objeto fetiche que aún conservaba el tenue aroma de su hija. La pulsera brillaba entre las hojas húmedas de sus lágrimas, un pequeño faro en la inmensidad de su pena. La mano del reloj se detuvo a las 2:10, la hora exacta en que el radio se quedó mudo en su sueño, la hora en que sus hijas se desvanecieron. El político que enterró la evidencia para evitar el escándalo era un hombre de gran influencia, con conexiones en la junta directiva del parque. Su nombre era Richard Thorne, y su carrera se había construido sobre una base de secretos y compromisos morales. Lo que nadie sabía era que Thorne había recibido una llamada la noche de la desaparición.
una llamada que lo vinculaba directamente con Kevin Tanaka, el joven Mickey. La verdad era un arma de doble filo, y Thorne estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerla oculta. El dolor psicológico de la espera era una tortura lenta y constante. Cada cumpleaños de las gemelas, cada Navidad, cada Año Nuevo, era un recordatorio de su ausencia. La señora Chen se negaba a quitar sus fotos de la chimenea, sus rostros sonrientes un desafío al paso del tiempo. La esperanza, aunque herida, se negaba a morir por completo. Era una cruel esperanza, alimentada por telegramas anónimos que prometían noticias, cartas sin remitente, que hablaban de avistamientos lejanos, y sueños recurrentes donde sus hijas volvían a casa, ilesas. El periodista que arriesgó su carrera por una pista, un hombre tenaz llamado David Hayes, se obsesionó con el caso. Había cubierto la desaparición al principio, pero algo en la mirada de la señora Chen, algo en la frialdad de la respuesta del parque, lo había impulsado a seguir investigando. Su redacción lo consideraba un excéntrico, un hombre que perseguía fantasmas, pero Hayes sentía en sus huesos que había más en la historia de las gemelas Chen de lo que se había revelado. El clima también conspiró contra la verdad. Un invierno inusualmente crudo trajo consigo una serie de tormentas de nieve que paralizaron la región, haciendo imposible cualquier búsqueda al aire libre. Luego, una primavera de lluvias torrenciales provocó inundaciones, borrando cualquier posible rastro en los terrenos cercanos al parque. La naturaleza misma parecía guardar el secreto, sus elementos una barrera impenetrable para aquellos que buscaban respuestas. El caso de las gemelas Chen se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de advertencia susurrado en los rincones oscuros de Anaheim. La gente hablaba de la maldición de Disneyland, de los secretos que se ocultaban bajo su fachada de fantasía. Pero para la familia Chen no era una leyenda, sino una herida abierta que sangraba cada día. La madre que entregó volantes durante 20 años no se rindió, su fe inquebrantable en el regreso de sus hijas. 15 años después de la desaparición, la señora Chen, ya una mujer de mediana edad con el cabello salpicado de canas, seguía visitando el parque cada 20 de julio. Se sentaba en el mismo banco donde había esperado a sus hijas, el mismo banco desde donde las había visto por última vez. El aire olía a la misma mezcla de palomitas de maíz y dulzura, pero ahora el aroma le resultaba nauseabundo, un recordatorio de su pérdida. La ironía era insoportable. El lugar de la alegría se había convertido en su lugar de tormento. El detective Miller, ahora retirado, no había abandonado el caso. En su tiempo libre, revisaba los viejos archivos buscando un detalle, una anomalía, algo que se le hubiera escapado. Su oficina en casa estaba llena de mapas del parque, diagramas de túneles y fotografías de las gemelas. Su esposa lo había abandonado hacía años, cansada de su obsesión, pero Miller no podía soltarlo. El caso de las gemelas Chen era su cruz, su penitencia. La corporación que construyó sobre el campo de búsqueda era una empresa de desarrollo inmobiliario, con lazos profundos con el político Richard Thorne. Se habían erigido nuevos hoteles y centros comerciales en terrenos que, según los rumores, nunca habían sido completamente investigados. El progreso, en su marcha implacable, había sepultado la posibilidad de encontrar cualquier rastro. La avaricia, pensó Miller, era un obstáculo tan formidable como cualquier criminal. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable. El permiso para excavar en ciertas áreas había expirado, los fondos para la búsqueda se habían agotado. La familia Chen había gastado todos sus ahorros vendiendo propiedades y pidiendo préstamos para financiar detectives privados y campañas de concientización. La cuenta atrás era cruel. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más, como el color de una fotografía antigua. El periodista David Hayes publicó un libro sobre el caso, un relato conmovedor de la desesperación de la familia y la ineficacia de la investigación. El libro fue un éxito moderado, pero no logró reavivar el interés público de manera significativa. Hayes, sin embargo, no se rindió. Continuó escribiendo artículos, enviando correos electrónicos a contactos y manteniendo viva la memoria de May y Lee. La verdad, creía, siempre sale a la luz, aunque sea décadas después. Lo que nadie sabía era que el empleado disfrazado de Mickey Mouse, Kevin Tanaka, había sido amenazado. No era un criminal, sino una víctima de circunstancias, atrapado en una red de engaños que superaba su comprensión. Había visto algo que no debía haber visto, y su silencio había sido comprado con amenazas veladas contra su familia. El miedo era un veneno lento que lo había consumido durante años. Décadas pasaron hasta que la Tierra, en su sabiduría ancestral, decidió revelar su secreto. Era abril de 2024, 30 años después de la desaparición. Las obras de construcción para extender la línea de tren ligero de Anaheim avanzaban con la fuerza de un ejército. Las excavadoras rugían,
Los martillos neumáticos golpeaban el suelo y el polvo se levantaba en nubes densas que cubrían el cielo. La ciudad había crecido. Sus luces brillaban con más intensidad, pero la sombra de la tragedia de las gemelas Chen nunca se había disipado por completo. Los equipos de construcción, tunelando a casi 2 millas del parque, se toparon con una estructura inesperada. Era un conducto de drenaje abandonado, sellado y olvidado por el tiempo. Un túnel que no aparecía en ningún mapa moderno. El olor a óxido y a tierra húmeda llenaba el aire, un aroma acre que presagiaba algo antiguo y perturbador. Los obreros, acostumbrados a encontrar tuberías rotas o cimientos viejos, sintieron una punzada de curiosidad, luego de inquietud. La luz verdosa de las linternas de los obreros penetró en la oscuridad del conducto, revelando una escena que heló la sangre. Allí, en la penumbra, yacían 2 pequeños esqueletos, sus huesos blanqueados por el tiempo, sus formas diminutas, un testimonio mudo de una tragedia olvidada. Junto a ellos, un casco de Mickey Mouse, su plástico descolorido y agrietado, pero aún reconocible. El silencio en el túnel era espeso, solo roto por el eco hueco de sus propias respiraciones. Las manos de los obreros temblaron mientras llamaban a la policía. La visión se les empañó, sus mentes luchando por procesar la macabra realidad. Un grito ahogado escapó de la garganta de uno de ellos, un sonido que se perdió en la inmensidad del túnel. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, primero entre los equipos de construcción, luego a las autoridades y finalmente al mundo entero. El caso de las gemelas Chen, que había permanecido congelado durante 30 años, se reavivó con una fuerza aterradora. La escena del descubrimiento se convirtió en un hervidero de actividad. Forenses, detectives, antropólogos, todos convergieron en el túnel, sus movimientos precisos y solemnes. El olor a descomposición, aunque tenue, flotaba en el aire, un recordatorio de la vida que se había desvanecido allí. Cada hueso, cada fragmento de tela, cada mota de polvo era una pieza crucial de un rompecabezas largamente olvidado. La identificación de los restos fue un proceso meticuloso. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos temían. Los esqueletos pertenecían a Mei y Li Chen. El casco de Mickey Mouse, con su número de serie apenas visible, fue rastreado hasta Kevin Tanaka, el joven empleado que había desaparecido el mismo día que las gemelas. La verdad, que el lugar más feliz de la Tierra había esperado que permaneciera oculta para siempre, finalmente había salido a la luz. La señora Chen, al recibir la noticia, no sintió alivio, sino una oleada de dolor renovado. 30 años de esperanza, de sueños de un reencuentro, se derrumbaron en un instante. Sus ojos, que habían derramado tantas lágrimas, ahora estaban secos, vacíos. Pero en algún lugar dentro de ella, una chispa de justicia se encendió. Sus hijas, finalmente, habían sido encontradas. La investigación se centró en Kevin Tanaka. Había vivido una vida tranquila en una pequeña ciudad costera, trabajando como artista gráfico. Cuando la policía lo encontró, era un hombre de 50 años, con el cabello gris y una mirada de profunda tristeza. Al principio, negó cualquier conocimiento, pero la evidencia era irrefutable. El casco, los restos, el testimonio de la señora Chen, todo apuntaba hacia él. Lo que nadie sabía era la historia completa de Kevin. No era un monstruo, sino una víctima. La noche de la desaparición, un hombre, un supervisor de seguridad del parque con conexiones con Richard Thorne, lo había abordado. Le había ordenado llevar a las gemelas a un túnel de servicio, bajo el pretexto de una sorpresa VIP. Kevin, ingenuo y deseoso de complacer, había obedecido. Una vez dentro, el supervisor lo había golpeado, lo había atado y lo había dejado inconsciente junto a las niñas. Cuando Kevin despertó, las gemelas ya no estaban. El supervisor, un hombre llamado Arthur Jenkins, lo había amenazado con arruinar su vida y la de su familia si hablaba. El miedo lo había paralizado. Jenkins, con la ayuda de otros cómplices, había sellado el conducto de drenaje con las niñas dentro, un acto de crueldad inimaginable. La corporación, con Richard Thorne a la cabeza, había encubierto el crimen para proteger su reputación y evitar un escándalo masivo. El arresto de Arthur Jenkins, ahora un hombre anciano y enfermo, fue transmitido en vivo por helicóptero. Las imágenes mostraron a un hombre demacrado, sus ojos vacíos, siendo escoltado por la policía. La noticia conmocionó al país, revelando la podredumbre que se había escondido bajo la superficie brillante de Disneyland. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. El juicio de Jenkins y Thorne fue un circo mediático, un espectáculo de dolor y revelaciones impactantes. La señora Chen testificó, su voz firme a pesar de las lágrimas. Describió el dolor de 30 años, la agonía de la incertidumbre, la crueldad de la esperanza. El jurado, conmovido por su testimonio, no dudó en emitir un veredicto de culpabilidad.
Jenkins y Thorne fueron condenados a cadena perpetua, sus vidas terminando en la misma celda donde las pistas habían sido negadas. La disculpa de la corporación Disneyland fue leída en una sala de prensa vacía, un comunicado frío y calculador que apenas rozaba la superficie del daño causado. No había sinceridad en sus palabras, solo el deseo de controlar la narrativa. Pero el público no fue engañado. La imagen de la compañía quedó empañada para siempre, su reputación manchada por la sangre de 2 niñas inocentes. Un monumento fue develado bajo una fina lluvia, una estatua de bronce de May y Lee, tomadas de la mano, sus rostros sonrientes mirando hacia el cielo. La señora Chen, con el cabello completamente blanco, acarició el frío metal, sus ojos llenos de una paz melancólica. El monumento se erigió en un pequeño parque cerca del lugar del descubrimiento, un lugar de recuerdo y reflexión, lejos del bullicio de Disneyland. La familia Chen, con el apoyo de David Hayes y el detective Miller, fundó una organización para ayudar a las familias de niños desaparecidos. La Fundación May y Lee se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que sufrían la misma agonía. Se aprobó una nueva ley, la Ley May y Lee, que obligaba a los parques temáticos a implementar protocolos de seguridad más estrictos y a cooperar plenamente con las investigaciones de desapariciones. El parque, bajo la presión pública, cambió su nombre a El Reino de la Imaginación, un intento de borrar el estigma del pasado, pero el recuerdo de las gemelas, Chen, perduraría. La esperanza puede enfermar, pero nunca muere del todo. La historia de May y Lee Chen fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la incansable búsqueda de la verdad y de la justicia que, aunque lenta, siempre encuentra su camino. La memoria de las gemelas, antes un susurro olvidado, se convirtió en un grito que resonaría por generaciones. ¿Crees que la verdad siempre sale a la superficie, sin importar cuánto tiempo pase?